vamos a seguir. Antes de entrar en los detalles de las ecuaciones, quería acordar que es un espectro para los que, de lo que entiendo, los que siguen esta clase, hay varias personas, hay estudiantes que están en pleno en todas las ecuaciones y todo eso, hay gente que tienen más experiencia del terreno y eso es interesante porque vamos a compartir experiencias diferentes y tal vez que hay algunos estudiantes creo que no han visto todavía lo que es una transformada de Fourier, un espectro y todo eso. Para estos, lo que voy a hacer ahora es explicar muy rápidamente con las manos que es un espectro sin entrar en los detalles de la transformada de Fourier. Yo supongo un poco en esta clase que saben lo que es una transformada de Fourier, pero si los que no saben no se asusten y lo vamos a ver de manera rápida así y poco a poco lo verán en sus estudios. Primero tenemos que definir qué es una frecuencia. Una frecuencia es el número de ciclo por unidad de tiempo. Voy a tomar un ejemplo. Por ejemplo, si están en una parada de bus y si hay un bus que pasa cada hora, vamos a decir que la frecuencia es una vez por hora. Y generalmente la unidad que usamos es en segundo, entonces transformo una hora en 3600 segundos. Y en este caso vamos a tener una frecuencia de 2.7, 10 a la menos 4 Hz. Y si tenemos 3 buses que pasan por hora, en este caso la frecuencia será 3 veces dividido por hora, es decir, 8.3, 10 a la menos 4 Hz. Y en este caso, efectivamente, vamos a decir que la frecuencia es más alta porque hay más buses que pasan en una hora. Ahora voy a tomar algunos ejemplos. Eso es una señal de un hercio, es decir, que eso es un ciclo, un periodo, y este periodo dura un segundo. Y ahí puse un ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos, 4 ciclos. En realidad lo que voy a poner en todos los ejemplos es una longitud de 4000, más o menos 4000 muestreas y una tasa de muestreo creo de 0.01 segundo. Eso significa que vamos a tener una señal básicamente de 4 segundos. Si la frecuencia es de un hercio, vamos a tener en este caso 4 ciclos en 4 segundos. Y si hacemos el espectro, eso es la amplitud en función de la frecuencia, lo que vimos para la resolución de la ecuación antes. Y vemos que el pico de la curva es en un hercio que corresponde a la frecuencia. Eso significa si tenemos una señal de un hercio, hacemos un espectro y nos va a dar un pic en un segundo. Igual si tenemos una frecuencia de 2 hercios, vamos a tener 2 veces más ciclos, entonces estamos a más alta frecuencia y el pico ahora está en 2 hercios. Igual, fíjense, voy a cambiar las amplitudes, acá la amplitud es de 2, acá es la amplitud de 5, no se ve muy bien acá la escala, pero acá es 2, efectivamente, y acá es 5, la amplitud máxima de la señal. Después acá es un caso a 3 Hz, 4 Hz, con una amplitud de 1 y 3. Igual acá el pic va a estar en 3 Hz y acá en 4 Hz. Y voy a tomar como un último ejemplo 10 Hz, y ahí el pico está en 10 Hz con una amplitud de 7. Ahora lo que vamos a hacer es de sumar todas estas señales. Acá es la señal 1, 2, 3, 4, 5 que les mostré, respetando la amplitud relativa para cada una, y eso es la suma de las funciones que está arriba. Eso significa si tienen una señal ahí compleja, queremos conocer cuál es el contenido frecuencial, y ven que al ojo es bastante difícil de ver la frecuencia que hay, por eso que hacemos un espectro. Eso les acuerdo los espectros que hicimos uno por uno, a 1, 2, 3, 4 y 10 Hz, y acá es la suma de la función, y si hacemos el espectro correspondiente, tenemos en realidad la suma de los espectros anteriores. Eso es un pequeño programa que hice en SAC, lo podremos hacer rápidamente.
para que ustedes poco a poco entiendan cómo hacer un espectro con el programa SAC. Y ahí les puse el programa. Básicamente, entonces aprovecho para empezar, porque vamos a empezar a usar este programa SAC. Es un programa muy simple para generar un seno. Es la función FG, que debe ser function generation o algo así, para generar una función. Después decimos que es un seno con una frecuencia de 1 hercio, una fase de 0, el delta t, la tasa de muestreo temporal, que es de 0.001, y el número de punto 4096, que puse este número porque es una potencia de 2. Y después, para decir que la amplitud es de 2, vamos a multiplicar esta señal por 2. Y W es para write en inglés, para salvar la señal en un fichero que se va a llamar sin01 subraya A2. Eso es para decir que es una frecuencia de 1 con una amplitud de 2. Después xlim es para dibujar entre 0 y 5 segundos. P para plot, pause, para hacer una pausa, y después con la tecla espacio pueden pasar a la figura siguiente. Y después, para hacer un espectro con SAC es muy fácil, hacen FFT, Fast Fourier Transform, y después pueden salvar este espectro, WSP, que es Write Spectrum, y ponen el mismo nombre y automáticamente va a poner una extensión .am para el espectro en amplitud y .ph para el espectro en fase. Lo que hago acá es simplemente read el espectro de amplitud, xlim entre 0 y 12 para dibujar entre 0 y 12 hercios y print. Entonces ven que los comandos son muy simples. Acá es igual para cada frecuencia, lo hago así para todas las frecuencias, y la única cosa que cambia es la frecuencia, que acá es de 2 hercios, y la amplitud, que acá es de 5. Y lo llamo seno 02 subraya A5 para acordar la amplitud de 5. Igual para dibujar el espectro. Y al final lo que vamos a hacer es la suma de las funciones. Entonces, para sumar las funciones también es muy fácil. Leemos la primera función, la primera señal, R para read, seno de 0,1 de amplitud 2, y A de F para add en inglés, añadir o sumar, F una función, y vamos a sumar la otra señal, y ahí sumar todas las señales, y voy a escribir write esta señal en seno 1 subraya 10, es decir, de 1 a 10 hercios, creo. Y después vamos a calcular el espectro de esta señal, entonces lo vamos a read, lo vamos a leer, read esta señal, FFT, write spectrum. Después voy a hacer un read de todas las señales entre xlim entre 0 y 5 segundos, y le voy a plotear, y en este caso el comando es P1. Y para tener la misma amplitud vertical es ylim all, así va a respetar todas las amplitudes y va a escalar con la amplitud la más grande, y lo hace automáticamente. Ven que es fácil, y después vamos a dibujar los 5 espectros, read los 5 espectros con la amplitud, con la extensión A.m, que es esta, y después xlim entre 0 y 12 hercios, ylim all para tener la misma escala vertical, y P1 para plotear todo. Ven que los comandos de SAC son muy fáciles. Ojalá la próxima clase creo que vamos a pasar un tiempo con eso, tal vez como media hora o 45 minutos. Vamos a probar para los que están afuera de México para ver si no es pesado, si no veremos para cómo hacerlo, pero sería importante que cada uno llegara la próxima vez con su laptop para intentar trabajar juntos con eso. Como les había dicho,
intenten de instalar SAC en Linux para hacer todo eso, va a ser fácil. Y también MATLAB, si pueden empezar a hacer los dos dibujos de la clase sin amortiguamiento y con amortiguamiento el espectro de la respuesta instrumental de un sismómetro mecánico sin amortiguamiento y con amortiguamiento. Ok, entonces ahora voy a pasar, igual antes voy a dar otro pequeño comentarios antes de empezar con la clase un poco más pesada. Igual si tienen preguntas,